Estás entrando a The House of Comics, tu guía en este infinito universo de crossovers, novelas gráficas y ediciones coleccionables. Comenzamos. Y estamos de vuelta con el segundo episodio aquí en The House of Comics. Les recuerdo que mi nombre es Raúl y yo soy su anfitrión. Les doy la bienvenida a lo que va a ser este segundo capítulo, el cual es un poco largo, pero va a estar lleno de información de la buena. Eso sí, se los aseguro. En el episodio pasado les conté cómo fue que yo me adentré en este mundo de empezar a leer y coleccionar cómics, y en esta ocasión quisiera compartirles del aprendizaje que he tenido durante este tiempo. Es así que decidí llamar a este episodio Comics 101. En donde les explicaré primero las eras de los cómics y espero hacerlo sin morir en el intento, ya que sí es bastante información y sí fue una investigación extensa para contarles cómo es que se dividen estas eras, que son 6. En cada una hablaré de los puntos más relevantes y qué fue lo que las marcó dentro de la historia de los cómics. Posteriormente hablaré sobre los diferentes formatos que existen en el mercado, todas aquellas versiones de los cómics de formato físico que podemos encontrar, para que cuando ya les mencione alguna ya no se queden en blanco y sepan de qué es de lo que estoy hablando. Así que pónganse cómodos y disfruten de este episodio. Si están trabajando, espero que con este capítulo se haga un poquito más rápido el tiempo. De igual forma, si están manejando o si van rumbo a su casa o a su trabajo. Deseo que todos lleguen con bien a su destino, así que a darle átomos. Bueno, como ya les había mencionado, son 6 eras las que se comprenden actualmente, puede ser que en algún futuro cambien conforme pase la historia, pero principalmente son 6 eras las que definen lo que es la historia de los cómics. Tenemos primero que es la Platino, la edad de oro, plata y bronce. Ahora, dentro de la era de bronce hay una distinción. Hay algunos que la ponen dentro de esta era y hay otros que mencionan que tiene su propia época, la cual es la edad oscura o la edad de cobre. Y posteriormente tenemos, para finalizar, dentro de todo este ámbito, la edad moderna, que compila todo lo que viene siendo desde los 90 hasta la actualidad. Hay algunos que también dividen como la edad de las películas o la edad cinematográfica, ya que hay algunos cómics que están inspirados de lo que pasó en las películas. Y así es que podrán saber de dónde vienen sus historias favoritas, o podrían hacerse fans de una era en particular y así poder empezar a leer y coleccionar historias de este tiempo. Comencemos. La era de platino. Esta comenzó en los años 1920 y 1930. Se considera que es el antecesor de todo, o el precursor de lo que sería la historia de los cómics. Se caracteriza porque son pequeñas historias que salían en los periódicos, los cuales eran llamados comic strips. Y ahí te podías encontrar diferentes aventuras de lo que era principalmente vaqueros, exploradores, aventuras espaciales y animales que hablan. Desafortunadamente tenía que pasar y así es, les tendré que dar fechas y datos. Es necesario para entender todo este mundo de los cómics, así que bueno, vamos a empezar. En esa época de platino, en 1933, Famous Funnies fue el primer cómic vendido, el cual ya era en un formato compilado. Eran una reimpresión de todas esas tiras cómicas y se empezó a vender como un libro. Eran antes unos libros de tabloide grandes en los cuales se juntaban todas estas historias. En 1935 se funda New Fun Comics y más tarde en ese año lanzaría New Fun número 1. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esta compañía posteriormente se convertiría en lo que conocemos como DC Comics. El primer número, New Fun Comics, era un compilatorio de historias de diferente naturaleza, no era una historia completa, y esta etapa marcaría lo que sería el predecesor de todo el desarrollo de las historias de cómics o de las historias de personajes, superhéroes, ya que en estos primeros años se empezó a explorar la posibilidad de crear mundos fantásticos con ciertos aspectos de narrativa que todavía, si bien no eran los mejores, ya introducía un elemento de sorpresa, de misterio, y estas sí estaban enfocados principalmente para niños. Y bueno, en esa época me imagino que no había muchas cosas en las cuales entretenerte.
Si bien la era de platino en cuanto a información puede que resulte algo corta o relativamente más pequeña en comparación con las demás, lo consideraremos como el antecesor y lo que dio origen a toda esta historia. Vemos que aquí podemos empezar a ver los medios de distribución que eran los puestos de periódico y que era un entretenimiento principalmente barato, accesible para todos. La Edad de Oro. Nació el 18 de abril de 1938 con Superman número 1, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Comprende de 1938 a 1956. Esta época empieza complicada, ya que Estados Unidos venía saliendo de lo que era la Gran Depresión. Después de esto parece que las cosas volvieron un poco a la normalidad. Parecía que todo iba bien, que todo iba en calma, estaba tranquilo, pero había una guerra que se estaba librando del otro lado del mundo. Durante cierto tiempo Estados Unidos se mantuvo neutral, pero no fue por mucho tiempo, así que Estados Unidos entró a la guerra en 1941. Durante esta época, ¿qué fue lo que pasó? Los superhéroes y las historias se volvieron totalmente patrióticos. Para inspirar a su país, para inspirar a todos aquellos niños, ellos eran los buenos, ellos estaban peleando por el bien y que su nación era lo mejor que existía en el mundo. Es por eso que estas historias que podemos encontrar, hay ciertos elementos que empiezan normales, como por ejemplo tenemos la primera aparición de Batman en mayo de 1939 con el famosísimo Detective Comics número 27, en donde son historias de misterio, de detectives que estamos acostumbrados a leer acerca de Batman, pero cuando Estados Unidos ya entra a la guerra y se viene todo el auge, empieza toda la campaña patriótica en donde apoyan a Estados Unidos. Personajes como Batman, por ejemplo, por ponerlo así, no es totalmente blanco, sino es gris en ciertos aspectos. Ha llegado a ser considerado un antihéroe, como un villano por la policía. En esta época era totalmente lo contrario a lo que conocemos en Batman de hoy en día, ya que estaba al servicio de la policía, al servicio del ejército y, más importante, al servicio del país, lo cual tenía alineaciones patrióticas por la época que se estaba viviendo. Querían que los superhéroes estuvieran bajo el gobierno y que este fuera la máxima representación, siguiendo todas las órdenes que les imponían. Es por eso que en esta época podemos encontrar varios cómics en donde Batman, Superman, la Mujer Maravilla estaban al servicio del ejército y convivían con ellos, siempre acatando las reglas y luchando por el bien común que representaba Estados Unidos en ese momento. Tenemos lo que sería la creación de la Mujer Maravilla. Su primera aparición fue en All Star Comics número 8 en diciembre de 1941. La mayoría de los personajes que conocemos de DC fueron creados durante esta época. Otro producto que fue generado por el discurso de la guerra fue el Capitán América, el cual tuvo su primer número en marzo de 1939, en el cual había historias en donde él marchaba a la guerra, ayudaba a los soldados, incluso creo que hay unas en donde pelean contra Hitler, tanto él como Batman y Superman, para promover que Estados Unidos es el país del bien y Hitler pues era el mal, aparentemente. No, no es cierto, sí era malo, lo explican muy bien los Simpson. Tenía el gen del mal, lo tenía Hitler, lo tenía Walt Disney y lo tenía Freddy Diamante. Dentro de esta época hay algo importante que remarcar. Una pequeñita compañía llamada Timely Comics nace en 1939, la cual lanza Marvel Comics número 1 el 1 de octubre, introduciendo a los personajes de la Antorcha Humana, Namor y Ángel. Porque es importante, esta compañía después se convertiría en lo que sería Marvel Comics. En esta época, Timely Comics se dedicó a sacar Marvel Tales. No solo hacía historias de superhéroes, sino que en este tiempo también se aventuró a explorar con diferentes géneros, como lo fue el horror. Pero estas historias eran lanzadas por otro sello, perteneciente a Timely Comics, pero este era llamado Atlas Comics, el cual eran historias completamente de horror, ya que querían expandir y no solo quedarse lanzando historias de un simple género, sino querían expandir y abarcar más. Esto en parte se debe ya que la Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945, entonces después de esta época los superhéroes tuvieron un declive. Ya nadie quería saber historias de superhéroes porque eran historias que seguían relacionadas con la guerra y la gente ya no tenía tantas ganas de leer acerca de eso. Se empezaron a explorar diferentes géneros como lo que fue el horror, el western, algunos seguían los de animalitos hablando. Algo nuevo con lo que se empezó a probar fue el romance y la comedia. De estas tenemos algunas historias, por ejemplo, de Archie,
porque los niños que habían empezado a leer historias en la edad de platino, algunos fueron a la guerra, pelearon, regresaron, algunos otros se quedaron aquí y ya no eran niños, eran ya adolescentes a punto de entrar a lo que sería una edad adulta y se interesaron por leer otro tipo de géneros. Para la época de 1954 se crea The Comic Code of Authority, que es una regulación, porque surgió un libro llamado Seduction of the Innocent en 1954, escrito por Frederick Wortman, quien era un psiquiatra, en donde menciona toda esta perversión, así es como se expone en el libro, toda esta perversión y este vandalismo, crímenes que están sucediendo, todas estas atrocidades que existen es por culpa de los cómics. A los niños que los leen o a los adolescentes les lava el cerebro y los conduce por el camino del mal. Ya que les recuerdo que también en esa época, aparte de lo que fue el romance, creo que ya lo había mencionado, pero dos géneros que fueron sumamente populares fue el crimen y el horror, en donde se contaban bastantes historias. Estas sí eran, diría yo, bastante desarrolladas y con mucha imaginación. Entonces se empezaron a provocar diferentes disturbios en algunas partes de Estados Unidos, lo cual hizo que pensaran que los cómics estaban provocando esto y tenían la culpa de todo lo que estaba pasando. Si ustedes nacieron en los 90, les podrá sonar esta historia parecida. Probablemente les suene conocido el nombre de Josué Irión, y si no, pues aquí les recuerdo un poquito. Era un pastor brasileño el cual hacía ciertas predicaciones en donde acusaba a los Pokémones de ser diabólicos o que los Nintendos te causaban una cierta epilepsia que tenía que ver con el diablo. Así, sin más, se empezó a producir una satanización por cuestiones que a lo mejor probablemente no entendían, y como los dibujos eran un tanto, debo decirlo, estrambóticos, ya que hablaba de cartas de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon y de diferentes juegos, pensaron que estaban relacionadas con el demonio. También en México, en los 2000, algunos lo podrán recordar, hubo un programa periodístico que se dedicó a investigar la relación del anime con las prácticas satánicas y cultos que se estaban haciendo alrededor, por ejemplo, de Pokémon o de Evangelion, o de algunas otras series que se estaban transmitiendo en esa época. Y es así como los padres que observaron estos programas se escandalizaron al ver que sus hijos estaban siendo influenciados por todo este producto demoníaco, les prohibieron todo tipo de contacto con este tipo de material. Esta historia, que les digo que fue más actual, se las comento porque me trajo varios recuerdos cuando estaba investigando sobre los eventos que pasaron en esta época. Regresando a nuestra historia principal, durante ese tiempo se hicieron quemas masivas de libros de cómics. Hay fotografías de papás haciendo quemas de cómics, ya que por alguien que escribió un libro se dejaron llevar, y entonces pues así es lo que ocurre con las masas. Alguien dice algo, se empieza a detonar, se hace popular, no sin antes, en la mayoría de los casos, sin antes investigar y ver qué es lo que está pasando, y se empezó con una censura y una prohibición total. En esta época, ya casi para terminar, esto pasó en el 54, la edad de oro termina en el 56, aquí empiezan a desaparecer muchísimas editoriales. De 20 que existían, ya nada más quedan 8, las cuales sí cumplen con los lineamientos que eran impuestas por esta autoridad. Esta época termina en un declive, si ya bien tenemos el declive de lo que eran las historias de superhéroes, ahora más por esta censura que existe. Y sobre todo con los géneros que eran los más populares, que eran el crimen y el horror. Había algunas historias de horror, por ejemplo, de Timely Comics, en donde sí eran un poquito pasadas para la época y se tocaban temas que no era muy común en ese entonces o que eran considerados escandalosos. Por ejemplo, tenemos el caso de una compañía que se llamaba Easy Entertainment Comics, que su fuerte era producir historias de terror y de crimen. Ahora con estas nuevas regulaciones tenían muy difícil el poder distribuir sus historietas a lo que son los puestos de periódicos, que era en donde se vendían y se distribuían la mayoría, si no es que bien el 100% de todos los cómics. Esta compañía, el fundador decía que la junta los estaba atacando directamente a ellos, ya que sus historias eran como que las más escandalosas que existían, y los empezaron a censurar cada vez más. Pero encontraron una forma de darle la vuelta, lo que se le conoce como un vacío legal. Ellos distribuían sus historias en lo que son cómics o historietas. Como el nombre lo dice, simplemente se dedicaba a sancionar cómics. Entonces lo que hicieron fue pasarse de cómic a revista. Y estas no eran un formato que pudiera ser revisado, así que empezaron a publicar sus historias en revistas. Y esto les funcionó por un buen tiempo, hasta que después esta compañía igual fue atacada y fue censurada,
pero lo que cabe resaltar o lo importante aquí es mencionar que después se convertiría en lo que sería la revista Mad. Así que la Edad de Oro la terminamos con un declive en lo que sería el mundo de los cómics, sobre todo por parte de la censura, ya que había algunos a los que no les gustaban estas historias, que fue el resultado de que alguien escribió un libro en donde mencionaba ciertos aspectos y todos los demás decidieron y creyeron que era verdad. Es así como nos despedimos de la Era de Oro o la Golden Age. La Edad de Plata. Afortunadamente la historia sigue y entramos en 1956 con la Silver Age o la Edad de Plata, la cual fue de 1956 hasta 1970. Esta época empieza oficialmente con DC Showcase número 4, en octubre de 1956. En esa historia tenemos la aparición de Barry Allen como el nuevo Flash. Anteriormente ya existía un Flash, un velocista, el cual era Jay Garrick, pero como esas historias ya habían quedado en el olvido, esta época lo que se concentró en hacer fue en traer y de restaurar la gloria de los superhéroes otra vez. Es por eso que tenemos un nuevo Flash. Aparte de que aquí ya se están introduciendo conceptos un poco más científicos de cómo obtienen sus poderes. En el caso de Flash fue a base de químicos en un laboratorio con un rayo, pero lo curioso es que aquí Jay Garrick es un personaje que existe en el mundo de Flash, es una historieta. Es de ahí de donde Flash se basa en cómo ser un superhéroe o las habilidades que puede llegar a tener. Todo comenzó en esta parte con DC, aquí ya se llamaba DC Comics. Ahora, aquí también entramos en un cierto debate, ya que existe un cierto número de personas que no cree que el DC Showcase número 4 sea el primer cómic de la Edad de Plata, sino que ese título se lo lleva Fantastic Four número 1, el 8 de agosto de 1961. Creado por Stan Lee y Jack el Rey Kirby. Esta es considerada la primera familia de superhéroes que existe dentro de las filas de Marvel. Para esta época, en el 61, ya dejaría de ser Timely Comics y se volvería lo que sería Marvel Comics. Existe un cierto debate sobre cuál se debe considerar el primero o no. Si bien aquí podemos decir que Marvel va tomando la delantera, ya se empieza a crear esta competencia entre estas dos editoriales que por varios años serían las más importantes que existirían en el mercado, ya que aquí Marvel lo que hace es que a sus héroes, a todos sus héroes, los va a hacer grandiosos, con superpoderes, con historias increíbles, pero los va a hacer con muchos defectos porque va a resaltar la humanidad. Eso es algo que en la actualidad también puede ser referido, ya que Marvel tiene la costumbre de hacer a sus personajes con los cuales tú te puedes identificar, a diferencia de DC, que son un poco más tirándole a deidades o dioses. Aquí entonces Marvel empieza a explotar estos ciertos elementos, primero empezando con los Cuatro Fantásticos, la cual es la primer familia de superhéroes. Esta fórmula la replicarían con éxito en lo que es uno de los mayores estandartes de Marvel Comics. Todo ocurre el 10 de agosto de 1962, en Amazing Fantasy número 15, en donde tenemos la primera aparición de Spider-Man. Nos cuenta la historia de un chico tímido y bastante nada popular que vive agobiado queriendo encajar en lo que es la preparatoria de Peter Parker. Tenemos la historia de cómo es que él se vuelve Spider-Man, cómo es que obtiene sus poderes, aprende a usarlos. Creo que Spider-Man es uno de los superhéroes más humanos con el cual tú te puedes identificar, y es por eso que fue el mayor éxito de Marvel en ese momento. Durante esta época hay que recordar que seguía vigente el Comics Code of Authority, haciendo mucha censura sobre todas las historias que estaban regulando. Es por eso que los temas de ciencia y de tecnología fueron los que más repuntaron en esta época, ya que era lo que venía adelante y estos no tenían tantos temas controversiales. Lo podemos ver con los Cuatro Fantásticos, que adquieren sus poderes cuando están haciendo una expedición científica, con Flash cuando está en el laboratorio y que hay diferentes químicos, o con Spider-Man cuando va a una demostración científica en donde la araña pasa a través de unos rayos y es como a él le da sus poderes. Ya fue en marzo de 1963 que Spider-Man tuvo su serie regular con Amazing Spider-Man. Como les había mencionado, aquí ya se empieza a hacer esta guerra entre editoriales. Los Cuatro Fantásticos fue el primer grupo de superhéroes de Marvel,
A la par de esto tenemos la primera aparición de JLA, de Justice League of America, en Brave and the Bold número 28, el 24 de febrero de 1960. Alrededor de esto también existe un debate, que si JLA fue primero, que si los Cuatro Fantásticos fueron primero, que si uno le copió al otro, y la verdad es que pues ha pasado que varias veces ciertos personajes son copiados o inspirados de otras editoriales o de otros lugares. Desde mi punto de vista, sin uno no hubiera existido el otro, entonces gracias a esto es que tenemos estas dos afiliaciones, si no, no hubiera existido ninguna. Durante esta época podemos observar una mejora creativa en lo que sería el desarrollo y la escritura de las historias, ya que son más sobrias, están más aterrizadas y son para un público más adolescente, ya no son tanto para niños, porque todos los niños que habían nacido en lo que fue la Edad de Oro fueron creciendo. También sus héroes querían que fueran creciendo con ellos y que vivieran estos ciertos momentos tal cual como ellos lo hacen. En esta época Marvel va tomando la delantera en la industria de los cómics y es en donde desarrolla el famoso método Marvel, a la par que publican un pequeño manifiesto para el desarrollo de estas historias. Les mencionaré los puntos sobre los cuales se basa esta guía. Los personajes tienen que ser creíbles y con los que te puedas identificar. Tienen que tener debilidades y defectos para hacerlos más humanos. Tienen que crecer a lo largo de la historia, un buen desarrollo de personaje, y también que la narrativa tenga una continuidad y tenga cohesión. A lo que el método Marvel se refiere es que en esa época Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby estaban creando la mayoría de los personajes que existen en Marvel, y Stan Lee estaba involucrado en un 90% de las historias que estaban produciendo en ese momento. Entonces no tenía tiempo para estar presente en todo lo que se estaba haciendo. Es por eso que se desarrolló este método, el cual consistía en que se hacía un guión no totalmente refinado. Este se lo pasaban al dibujante, con ciertas anotaciones. Él tenía completa libertad de añadir elementos a la historia, también de añadir, proponer los paneles, proponer las tomas, lo que él considerara fuera mejor para el desarrollo de la historieta. Se mandaba con el escritor, hacía algunas correcciones rápidas, se regresaba al dibujante para ya hacer el entintado y el dibujado final, y si hacía falta se hacían correcciones ya sobre el producto final. Es por eso que en esta época puedes encontrar algunas ciertas inconsistencias en cuanto a dibujo y a escritura, que no fueron tan bien recibidas, pero es porque en este momento Marvel estaba produciendo de forma masiva todos los títulos que tenían. Hay algunos que siguieron y hay algunos que fueron cancelados, pero ellos tenían una apuesta, una tirada para que algunos de estos se quedaran y siguieran produciendo ventas, más números, y a su vez se derivaran series de estos universos. Y es así como estamos llegando a lo que sería el final de la Edad de Plata o de Silver Age, con un resurgimiento de los superhéroes que venía de una crisis, digamos, existencial, ya que las ventas estaban bajas. Tuvo que venir una prohibición para que las editoriales pensaran en una nueva forma de crear historias y que éstas fueran aptas para el público de aquella época. Termina en una buena posición esperando lo que le depara en la siguiente era. La Edad de Bronce, la cual tuvo un periodo de 1970 a 1985. Esta fue una de las épocas en donde el cómic ya se tomó como un medio más serio, una industria que puede ser rentable, que te puede dejar ingresos y no solo como sí es una forma de entretenimiento, pero ya se ve como más un negocio a futuro. Aquí podemos encontrar que se va incrementando el recurso de la narrativa y son cada vez historias más serias, pero también empiezan a involucrar movimientos sociales, movimientos políticos o el abuso de sustancias. Como por ejemplo hay una parte de Spider-Man en donde se hace referencia al uso de drogas por parte del Duende Verde, o en un número de Green Arrow en donde Speedy, que es su sidekick, su ayudante, lo encuentran echándose unos pases. No, no es cierto, se estaba inyectando algo, pero era el abuso de sustancias, algo que no se había hecho antes. Ahora, ¿cómo es posible que se haga esto si todavía existe la regulación por parte de la Junta de Censura? Y esto se logró ya que en 1971 se le hicieron cambios al Comic Code of Authority porque Marvel estaba pidiendo permiso para realizar el arco que ya les había comentado, en donde se iba a hacer el uso de sustancias. Se revisó y ya no veían que fuera algo que dañara a la juventud. Es por eso que se volvieron un poquito más laxos en las reglas.
lo que también provocó que géneros como el crimen o el horror, el misterio, fueran menos atacados. Esto pues todo fue gracias a Marvel y a DC, que sin ellos esto no hubiera podido haber sido posible, y gracias a esto volvieron a explorar estos temas y se crearon personajes como Ghost Rider, Man-Thing o Morbius. Esto fue gracias a que estuvieron empujando los límites, ver hasta dónde podían llegar, atreviéndose a contar estas historias, lo cual fue un buen movimiento porque les permitió contar estos arcos y que se relajara un poco la censura. Uno de los acontecimientos importantes que también marcó la Edad de Bronce fue la creación de las tiendas especializadas de cómics y el inicio de lo que se conoce como el mercado directo o DM Direct Market. Esto quiere decir que ya se corta al intermediario. Antiguamente, las editoriales tenían unos distribuidores, los cuales eran los que llevaban los cómics a los puestos de periódicos, farmacias, estaciones de autobuses, algunas tiendas, que es en donde tú los podías conseguir. Si estos cómics no se vendían, eran regresados a la editorial, lo cual provocaba pérdidas de dinero. Con la creación del mercado directo, ya había tiendas especializadas en donde se elimina por completo al intermediario, entonces la propia editorial manda los cómics a esta tienda. Y aquí ya no se van a devolver los cómics que no se vendan, ya que el dueño de la tienda sabe cuáles son los títulos que va a comprar, que cree que pueden atraer a la gente, se los venden un poco más baratos, ya que va a comprar en una cantidad masiva, y es así como se empieza a manejar este mercado. A su vez, en este modelo surge lo que sería el Direct Market, pero estas son ediciones especiales que solamente podías conseguir en estas tiendas. Actualmente existe lo que se llama la portada regular, que es la que te encuentras en todos lados, y la de DM, de Direct Market, que es una portada especial, entonces tienes ciertas variantes. Y hasta la fecha se sigue manejando este modelo. Como también en algunas convenciones hay algunas portadas especiales o algunas ediciones especiales, pero esto nació con las tiendas especializadas de cómics. Durante esta época también se le acusa un poco a Marvel y puede que sea verdad. No niego o confirmo nada, pero Marvel empezó a inundar las tiendas con una excesiva cantidad de títulos, de historias que se iban inventando porque estaban probando diferentes historias que pudieran acaparar la atención de los lectores, y lo que fue DC y algunas editoriales independientes que estaban surgiendo se quejaron que no había espacio para que pudieran exhibir sus nuevas propuestas y los cómics que estaban creando. Por ejemplo, en esta época tenemos la creación de las Tortugas Ninja, con el Tortugas Ninja número 1 en mayo de 1984. Y es así como algunos autores que no eran conocidos para nada empezaron a aventar nuevas propuestas a las tiendas, pero estas por lo general terminaban siendo opacadas por la cantidad de títulos que Marvel estaba sacando mes con mes. En cuanto a la censura, ahora la junta decidió que el dueño de la tienda podía decir cuáles son los títulos que vendía y cuáles son los que no. Esta parte ya era elección del dueño sobre él, hacía su propio control de censura, para ponerlo más simple. Entonces ya las revistas ya no estaban siendo monitoreadas constantemente por esta junta, ya había más publicaciones, había un poquito más de libertad, y entonces era el dueño el que decidía, lo cual también fue un gran descanso para todos aquellos cómics que fueron perseguidos en épocas anteriores. Y esta época terminaría con el auge de los cómics y los juguetes, ya que por estas fechas se había estrenado Star Wars y empezaron a hacer figuras, a la par que también empezaron a hacer cómics, y fue una buena mancuerna. Es por eso que, aparte de las historietas, se empezaron a explorar la idea de tener una línea de figuras. Para esta producción tenemos que a veces primero se lanzaba la línea de figuras y luego el cómic, y en otras ocasiones era al revés. Primero se lanzaba el cómic y conforme iba avanzando se iba haciendo la producción de las figuras. Por darles un ejemplo, aquí tenemos la creación de Transformers. Es así como nos despedimos de la Edad de Bronce y estamos llegando a la mitad del episodio. Espero que esté siendo de su agrado. Recuerden que el canal oficial es en Instagram, the.houseofcomics, en donde ahí pueden estar al pendiente de los siguientes episodios, de los próximos libros. Ya en el próximo capítulo se van a hacer las primeras reseñas de los libros. Mientras tanto, haremos un pequeño intermedio para que se refresquen y continuaremos. Los dejo con una musiquita inspiradora. Disfrútenla.
Y estamos de vuelta. Hace un momento terminamos lo que fue la Edad de Bronce y a continuación iremos con la siguiente, la cual hay algunas personas que la catalogan dentro de la misma. Existen algunas otras las cuales nos dicen que esta debe tener su propia época específica debido a la naturaleza de las historias que se desarrollaron. Así que en este momento estamos entrando en la Edad Obscura, también conocida como The Copper Age o la Edad Obscura, de 1985 a 1991. Algunos de los escritores más representativos para que se den la idea fueron Alan Moore, Frank Miller y Dennis O'Neil, los cuales escribieron, nada más para que se den una idea, Watchmen, Swamp Thing, The Question. También tenemos Batman, The Dark Knight Returns, Batman Año 1, Daredevil Born Again de Frank Miller, la historia de Wolverine, la primera serie cuando se va a Japón. Es esta época marcada por los antihéroes. Exploramos más matices de los superhéroes y ya no es como en la época de oro que era blanco y negro. Tú eres bueno porque sí, malo porque sí. Aquí ya existe una diferente variedad para expandir un poco la historia y explorar la psicología de lo que serían los villanos y los superhéroes y darle diferentes matices a las historias que existen. Dentro de esta época también tenemos el primer evento, el cual fue Crisis en Tierras Infinitas por parte de DC. Este evento básicamente fue para reestructurar la línea temporal de DC, ya que en 1960 existía un multiverso en DC Comics y había diferentes versiones de los mismos personajes y a veces te revolvías y no sabías cuál era la Tierra o el mundo que estabas leyendo. La Tierra 1 pues es la que contiene a los personajes principales, pero algunos lectores empezaron a dar cuenta de que había fallas en la continuidad, de que los mismos escritores estaban colocando personajes que no pertenecían a esa tierra. Es entonces que Marv Wolfman, junto con el gran ilustrador George Pérez, en 1981 empieza a crear esta idea del evento con un personaje el cual estaría vigilando lo que serían las diferentes tierras y quiere prevenir que el universo colapse. No les digo más porque voy a hacer una reseña de este libro, así que espérenla. Pero básicamente fue para arreglar la continuidad en DC. Posteriormente tenemos algunas otras historias que fueron eventos canónicos, por así decirlo. Por ejemplo, Death in the Family en 1988, cuando muere Jason Todd, que era ese Robin actualmente. Y es curioso, no sé si sabían o no, pero aquí les va el primer facto, es que Jason Todd murió porque se hizo una encuesta telefónica y estaba la pregunta de si debía vivir o debía morir y la mayoría votó a que debía morir. Otra historia también bastante importante fue la de la muerte de Superman en 1992. Pero si tuviera que escoger alguna historia representativa de esta época, yo diría que Watchmen es uno de los pilares que representa todo lo que es la época obscura. Hizo que los cómics se elevaran y pasaran de ser historias para entretener niños a realmente piezas de literatura que podrían ser estudiadas en algún futuro, sin sonar acá pretencioso, pero creo que sí hay varias historias las cuales sí, independientemente de la enseñanza que te dejan, es cómo de la época se veía lo que pensaban hacia el futuro, cómo redefinieron al personaje, como por ejemplo Dark Knight Returns, esa faceta de Batman en donde con 60 años sale porque su ciudad lo necesita, porque se está cayendo todo. Es considerado incluso un terrorista por parte del gobierno y la policía y mandan a Superman para detenerlo. La verdad, personalmente creo que es una de las mejores obras. A mí me gusta bastante, entonces yo la pondría como también algo representativo de esta época, aunque Watchmen es el estandarte de esta época. Nos acercamos al cierre de la época oscura, llegando cerca de 1991, y creo que esta cierra bien, ya que en este momento empezamos a tener más ambición por parte de, si bien las editoriales en sacar los eventos, el verdadero negocio en esta etapa fue la producción de películas. Ya había series, como por ejemplo la serie de Batman de los 60s, pero es difícil hablar un poco de esa serie porque, si bien ahora sí ya es un poco más tomada, no sé si atreverme a decir como de culto, pero en aquella época pues ni no era algo que, bueno, al menos yo no viera gratamente, vi la película y sí es un poco extraña. Ya se había hecho, por ejemplo, las películas de Superman y yo creo que lo que termina esta época en alto es la adaptación de Batman de Michael Keaton por parte de Tim Burton. Nos habla que
si ya los cómics estaban teniendo un auge en la literatura, ahora con las películas iban a ser tomados más en serio. Y también si tomamos en cuenta los arcos narrativos más maduros que estaban teniendo estas historias, las adaptaciones al cine podrían ser más desarrolladas de forma más realista, con más tonos dramáticos y no solo acción desmedida y sin sentido. Esta época cierra con un gran avance literario, demostrándonos que este tipo de obras pueden ser tomadas más en serio. La Edad Moderna. Y es aquí en donde estamos entrando en la sexta era, lo cual hasta este momento y en esta época del tiempo es la era final de los cómics, la cual es la era moderna. Es un periodo de 1991 hasta el presente, porque todavía no se ha dado, podríamos decir, la especificación o se ha determinado si dentro de esta existen algunas otras. He escuchado que algunos lo llaman, dentro de esta tiene un cierto periodo de duración. Hay algunos que también le empiezan a llamar la era de plástico por la de los juguetes, la era cinematográfica porque se desprenden las películas de los cómics. Todavía no hay una definición como tal. Aquí empezamos con los cómics en el punto más alto en cuanto a venta, distribución, escritura, creación. Es toda una avalancha de nuevos productos que estaban llegando, sobre todo en el campo de Marvel Comics. Tenemos aquí algunos de los artistas que se volverían íconos de esa época y actualmente, solo para mencionarles algunos nombres, quizás les suenen. Nombres como Todd McFarlane, Rob Liefeld, Mr. Jim Lee, Mark Silvestri y Jim Valentino fueron las nuevas estrellas que tenía Marvel en ese entonces, la cual se encontraba por encima de DC en cuanto a ventas y en cuanto a producción. Una producción que sería sobreexplotada y esto no les jugaría bien en el futuro cercano. ¿Por qué? Porque se empezó a crear una burbuja, como sucede con varios artículos, como por ejemplo las criptomonedas, los NFTs. Entonces, esta sobreproducción de títulos, sobre todo por Marvel, hacía que, se empezara a quedar mucho producto, ya que las tiendas, o el dueño de la tienda de cómics en este caso, compraba los títulos que él quería, se iba con Marvel porque era lo que más se vendía, pero empezó a ver que los títulos estaban quedando en los estantes, no se estaban comprando, ya que cada semana o cada mes estaban saliendo nuevos títulos. A veces había crossovers en donde tu personaje, por ejemplo Spider-Man, estaba saliendo en su serie regular, luego tenía una aparición en otra serie, de repente era invitado en un nuevo protagonista que estaba saliendo o salía un spin-off de esa misma serie. Entonces, para los lectores o los consumidores de aquella época, era muchísimo los números que tenían que comprar. No sabían, si eres completista vas a comprar todos los números en donde salga tu personaje favorito. Con el tiempo vas aprendiendo a moderarte y a solamente coleccionar, por ejemplo, la serie regular que te gusta y no es necesario tener las otras. En esta época ya tenemos la ventaja de que puedes leer cómics digitales, ya que de esta forma puedes leer digitalmente algún número que esté saliendo y si te interesa vas por él y lo adquieres físicamente y si no lo puedes dejar pasar. Pero en aquella época este servicio no estaba activo, así que la única forma era ir a la tienda de cómics y comprar todas las ediciones que a ti te interesaban, que por lo regular eran bastantes. Y más si querías leer sobre tu personaje favorito, ya que era la gran cantidad de títulos en los cuales salía. Entonces, esta sobreexplotación de todos los personajes empezó a hacer que las tiendas empezaran a quedarse en bancarrota, porque los cómics no se estaban vendiendo, ahí se estaban quedando. Otra cuestión fue que el mercado se vio afectado. Como les había mencionado, se hizo la burbuja de los cómics en esta época. Esto se refiere a que varias personas, probablemente algunas dentro del medio o algunas que estaban fuera, vieron que esto podía ser una oportunidad de negocio en un futuro. Empezaron a hacerse de números antiguos, números viejos que pudieron encontrar como Batman, Superman, Mujer Maravilla, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, números de la Edad de Plata y algunos empezando de la Edad de Bronce. Yo creo que la Edad de Plata fue o es de las que tiene los números más cotizados, sin contar los primeros de todos los personajes. Entonces empezaron a hacerse ciertas personas de estos cómics, de estos números, y los empezaron a vender a precios elevados. El problema es que no estaba regulado por ninguna institución. No había alguien que dijera, este cómic hoy vale 10,000 y ese es el precio que se va a quedar. Yo lo podía vender en 5,000, 7,000, 10,000. Eso hizo que la especulación empezara a afectar lo que era la venta regular y la venta para los coleccionistas.
porque alguien podía haber vendido un número en cierto valor y otra misma persona lo pudo haber comprado por un valor muchísimo más elevado o más bajo. Es por eso que este mercado se volvió un revoltijo completo. Nadie estaba vigilando que las transacciones se hicieran de forma agrupada o que tuvieran unos valores reales. Es por eso que esta burbuja tronó. Empezaron aparte de, como ya les había mencionado, el producto que se quedaba, varias tiendas cerraron, se fueron a la bancarrota. Marvel tenía muchísimas series que se estaban quedando y que nadie estaba leyendo simplemente por el hecho de sacar. Es aquí en donde Marvel empieza a tener bastantes problemas porque sus series no se empiezan a vender. A DC le estaba yendo relativamente bien, se mantenía con la trinidad que ha sido Batman, Superman y Wonder Woman. Aparte de que en este momento le sonará a algunos, pero DC sacó el sello Vértigo, en donde la temática principal eran historias de horror y sobrenaturales. Por mencionarles algunos ejemplos, John Constantine y Swamp Thing serían algunos de los representativos más fuertes. La Liga de la Justicia Obscura, para aquellos a los que les suene, que está conformada por Satana, John Constantine, Swamp Thing, el detective chimpancé. Entonces, este tipo de historias eran las que estaban dentro del sello Vértigo, con lo cual DC se quería expandir para enfocarse también a más público, como es la costumbre, para llegar a tener más ventas y para expandir lo que sería su línea de géneros. Dentro de los cambios importantes que podemos resaltar también es que por fin desaparece el Comic Code of Authority. Esta junta de censura que existió a lo largo de lo que sería la era de plata, bronce y terminó en la edad moderna. Ya no existía. Para darles el dato, oficialmente desapareció en 2011. Pero a partir del año 95 no estaba teniendo ninguna relevancia o siendo algo importante en cuanto a los títulos, en decir qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Ahora, recuerdan que antes les había dicho que la persona dueña de la tienda era el propio censor y decidía qué compraba. Ahora, las propias editoriales tenían un departamento el cual iba a controlar la censura o iba a controlar qué tanto podían empujar las historias o cuáles eran aptas para ser escritas y que salieran al mercado. Yendo a las editoriales, tenemos que ahora existen reinicios, lo cual, si están acostumbrados a leer cómics, sabrán que cada que un equipo creativo toma un personaje, puede hacer un reinicio o puede continuar la historia del equipo anterior. Esto se origina aquí, lo cual creó confusión para varias personas, ya que, por ejemplo, existe Batman 1, acaba una serie, acaba el run y luego existe otro Batman 1. Por ponerles un ejemplo, tenemos Batman 1 de Scott Snyder y Batman 1 de Tom King. Si se dan cuenta, los dos son Batman 1. La diferencia pues es que es Batman 1 y aquí mencionamos por quién está escrito. Pero aquí les va otro facto interesante acerca de la numeración de los cómics. Dentro de esta existe lo que son dos numeraciones. La numeración regular es en donde inicia y termina con un run. Por poner un ejemplo, hablemos de Batman, escrito por Scott Snyder. Son 52 números, entonces esto va del 1 al 52, hasta que termine su etapa y venga el siguiente equipo creativo empezando del 1 nuevamente. La numeración Legacy se refiere a que está siendo numerado tomando en cuenta la primera edición de un número individual que salió. Es por eso que llegó a salir un Batman 1000, celebrando en esta ocasión 1000 números que se han creado de El Señor de la Noche. No hace falta mencionar que las películas estaban a todo su auge. Ya vieron que el cine de superhéroes era un género que podía ser explotado y vaya que lo hemos visto. Todo empezó, bueno, no diría que empezó con Batman de Tim Burton porque ya había algunas, por ejemplo las Superman son más antiguas y algunas series, pero creo que es aquí en donde empieza a despuntar y se empieza a tomar más en serio. Lo vemos después cuando Marvel sacó Blade, vendría el Spider-Man de Sam Raimi, luego los X-Men, lo que originó que los cómics cada vez tuvieran más relevancia y así fue como varias personas empezaron a entrar en el mundo de los superhéroes por las películas, que también me pasó a mí, y después hubo algunos que pasaron y empezaron a leer las historias, de dónde se sacaban, de dónde se habían adaptado, lo cual creo que es un buen inicio para todos. Es más el número que entra como fanático viendo las películas y luego se pasa a los libros que de los libros a las películas. Por lo general no es al 100%, ya también existían personas las cuales ya tenían una base de conocimiento sobre los cómics. Por ejemplo, lo veo en las convenciones o en las Comic Cons, que es principalmente eran personas las cuales iban a intercambiar y a vender cómics.
Ya ahora es algo que se ha dejado de lado y se venden más figuras o vas a ver a los actores. Se mantiene la esencia un poco porque a las que he tenido la fortuna de ir, me ha tocado ver que sí existen cómics, sobre todo números sencillos, los cual debo decir que yo no colecciono. Tengo algunas, nada más unas portadas contadas porque me han gustado. Yo soy más de las ediciones recopilatorias, que eso es algo importante también, mencionarles que dentro de esta época ya se empiezan a hacer las ediciones recopilatorias para venderlas. Así tú ya tenías la opción de si comprar todos los números por separado o esperarte a que hicieran el tomo completo y poder disfrutar la historia de una vez, que yo soy de esas personas, en donde puedes tener todos los tomos en un solo libro. Y como les estaba mencionando, en las convenciones he visto muy poco de venta de libros recopilatorios. Hay muchas personas que, y lo cual me sorprende y es grato verlo, que todavía van a comprar ejemplares individuales de todas las eras. Creo que los libros más buscados son los de la era de plata. Y por lo general, las personas que coleccionan este tipo de números individuales son personas ya adultas, las cuales se entiende porque vivieron a esta época, aunque también los he visto comprar las nuevas ediciones individuales que están saliendo. No tanto, digamos, a jóvenes o adolescentes, ellos van más por la parte de los Funkos, lo cual está bien, cada quien colecciona lo que desea. Dentro de las convenciones también es muy común otro tipo de mercado llamado láminas, los cuales son cómics graduados, y aquí les va el segundo facto. Existe una compañía que se llama CGC, Certified Guarantee Company, la cual se dedica a graduar cómics. ¿Y qué es esto de graduar cómics? Buena pregunta si se la hicieron. Bueno, esta compañía se dedica a examinar tu cómic de forma bastante meticulosa y detallada, ya que son expertos, y para esto son diferentes aspectos los cuales se tienen en cuenta, como lo son la calidad, la impresión, el diseño, que esté todo centrado, que no esté descuadrado. En cuanto al papel, cómo está la calidad, si está manchado, sucio, amarillo, rasgado, eso te va restando puntos. Esta calificación va desde el 0 hasta el 10. El 10 obviamente es perfecto, lo que en inglés se le conoce como Gen Mint, y el 8 al 9 se le conoce como Near Mint. Eso quiere decir que es una gema. El Gen Mint es una gema, es invaluable, y el Near Mint está en casi óptimas condiciones. Entonces, cuando tú gradúas los cómics, les ponen esa calificación, te los regresan y vienen algunas notitas, como por ejemplo, en la lámina de CGC te va a decir el número, el personaje, quiénes son los autores, los escritores, la calificación y también los desperfectos que tiene. Si el cómic llega a estar firmado, eso también se hará notar al momento de hacer la graduación. Hay algunos a los que no les gusta que les firmen sus portadas porque es una obra y les quita valor, hay otros a los que les gusta, ya es cuestión personal. Al momento en el que tú lo mandas a graduar, después de cierto tiempo te lo van a entregar. Y vas a notar que existen diferentes colorcitos en las láminas. Los más comunes son azul, amarillo, verde y morado. El azul es el universal y es el que a todo mundo se le da. Dentro de ese te entregan tu calificación que va del 0 al 10. También puede ser que no te lo gradúen porque está en pésimas condiciones y te van a poner un no grade. Eso quiere decir que no tiene un valor. El amarillo quiere decir que está firmado por el artista. En el color verde te da una calificación, pero en la descripción se va a notar que tiene ciertos desperfectos a tomar en cuenta, como por ejemplo, puede ser que tenga un rayón, que le falte una página o que esté doblada. Y por último tenemos la morada. Esto quiere decir que este sufrió una restauración. Ahí mismo puedes pedir tú que te restauren tu cómic. Al hacer esto siempre existe un gran factor de que no quede igual, a pesar de que son expertos los que están realizando este servicio, y más si son cómics de la época de los 60, 70 y ni hablar de los que puedas llegar a encontrar de la época de oro. Esto de la graduación también es un mundo, ya que estos son los colores básicos que les estoy diciendo, pero dentro de estos pueden haber etiquetas mezcladas. Y no solamente puedes mandar a graduar cómics, también hoy en día ya puedes mandar a graduar cartas, artículos deportivos, playeras. Esto ya es para que se quede como un elemento a la posteridad, ya que esto no lo puedes abrir. Una vez que ya está encapsulado, pues está sellado al vacío, y si tú decides abrirlo, puedes dañar el producto. El mercado de las láminas también existe, está presente y es uno diferente, y aquí los precios pueden ser exorbitantes, como por ejemplo, tenemos el Hulk 181, que contiene la primera aparición de Wolverine. Aunque él ya había salido en el número 180, salió al final de las páginas. El número 181 es tomado como su debut oficial. Esta lámina con una alta graduación, que yo le pondría una alta calificación de un 8 para arriba. Para darles el dato específico, el Hulk 181 graduado de CGC con una calificación de 9.6 está en $51,000, lo que sería aproximadamente 976,000 pesos.
El Hulk número 1, en donde podemos ver que Hulk era gris, está en $50,000, 946,000 pesos, en una calificación de 9.8. Y aquí, por ejemplo, un Hulk número 1 también, pero graduado 3.0, está en $21,000, que son 400,000 pesos. Y hablando de valores exorbitantes y ya fuera de este mundo, por ejemplo, tenemos que el Amazing Fantasy número 15, con una buena graduación, fue vendido, una graduación de 8.5, porque hay algunos que por más que quieras empujarle no vas a alcanzar más de 8, es por eso que 9, 10, es 10 creo que es muy raro de encontrar, no he visto yo al menos un 10, pero 9.8 ha sido el valor más alto que he encontrado. Este Amazing Fantasy se vendió por 3.25 millones de dólares. A estos le seguiría el Superman número 1 que se vendió por 3 millones de dólares. Después tendríamos el Batman número 1 que se vendió por 2.2 millones de dólares. Y el Detective Comics número 27, que es la primera aparición de Batman, se vendió por 1.25 millones de dólares. Ya estamos hablando aquí de ligas mayores del coleccionismo. Si tú quisieras hacerte de alguna lámina, no tienes que desembolsar tanto dinero, hay algunos que son más actuales que no están en precios tan exorbitantes. Si tienes la posibilidad y tienes un cierto gusto por algún personaje y lo encuentras, pues yo diría que podrías aventarte por alguno. Por ejemplo, el primer número de la serie en solitario de Wolverine está rondando los 4,000 a 8,000 pesos en buenas condiciones, entonces digo, sí es algo que desenfundar, pero no es nada comparado con casi 1,000,000 de pesos por el Hulk número 1. Si tú quisieras conseguir alguna de estas láminas, hay una gran variedad de lugares en las que los puedes hacer. Comúnmente son las convenciones. Por ejemplo, yo aquí en La Mole he visto que venden algunas láminas, pero el mercado por excelencia sería en las convenciones de Estados Unidos y en plataformas de internet como lo es eBay, que es en donde comúnmente he visto que se mueve este tipo de producto. Y es así como llegamos al final de la Edad Moderna, con la cual ustedes pudieron apreciar que hay algunas suberas dentro de la misma, pero hasta que no se haga una distinción seguirá manteniendo este nombre. Con esto también llegamos al final de todas las edades, pero eso no es lo último que se verá en este episodio, ya que les tengo un par de historias extra relacionadas con los cómics y nos falta por ver los tipos de ediciones coleccionables que existen en el mercado, así que sigan sintonizando. Mientras tanto los dejo con el último intermedio. Y después de esos tonos, regresamos a seguir con la última parte del capítulo. ¿Recuerdan los nombres que les había dado antes de estas estrellas que eran dibujantes en ascenso en Marvel Comics? Pues como les había comentado, todos ellos comparten una historia. Corría el año de 1991. Marvel era lo máximo. Todos querían ser dibujantes, todos querían escribir historias, todos querían estar partícipe dentro de este gran mundo. Y algunos que se encontraban y tuvieron la oportunidad de pertenecer a Marvel, como Jim Valentino, Mark Silvestri, Wells Potasio, Eric Larsen, eran grandes talentos. Tenemos otros más grandes, los cuales eran los consentidos, los favoritos y las estrellas. Todd McFarlane, que en 1990 vendió 2 millones de copias por Spider-Man número 1. Rob Liefeld, en 1991 también, con X-Force número 1, vendió 5 millones de copias. Y tenemos a Mr. Jim Lee, Mr. Moneyman Jim Lee, que en octubre de 1991 vendió 8 millones de copias con X-Men número 1. Los famosísimos X-Men de Jim Lee tienen el récord Guinness vigente por ser el cómic más vendido en el mundo. Así que nada más esos nombres para que se imaginen estaban dentro de Marvel en esa época. Pero no todo era felicidad, ya que estos ilustradores, algunos, sobre todo Todd McFarlane, empezaron a notar que no estaban recibiendo algún ingreso extra, algunas regalías por la mercancía que se estaba vendiendo. Por ejemplo, él veía que su portada de Spider-Man, que tiene el ómnibus de Todd McFarlane y David Michelinie, es una portada en donde podemos apreciar a Spider-Man con el traje negro y el traje clásico. Lo empezó a ver en camisetas, tazas, pósters, y él no estaba recibiendo nada, no estaba conforme con ese aspecto. Aquí se empezó a hacer, no diría un pequeño escándalo, pero sí
Bueno, empezaron a notar ciertas cosas, como por ejemplo que Marvel no le iba a dar ninguna regalía por la mercancía que se vendiera a sus ilustradores, ya que las propiedades creativas le pertenecían a la compañía. También a todos los personajes que fueran creando. Por ejemplo, hablando de Venom, cuando los co-creadores, que fueron Todd McFarlane, David Michelinie y Mike Zeck, realizaron este personaje, no iban a recibir regalías porque estaba dentro de la propiedad intelectual de Marvel. Y esto al tío Todd no le gustó y empezó a crear cierto disgusto y cierto malestar en él. Ahora, esto no solo es en base a Marvel. Por ejemplo, se cuenta que los creadores de Superman, Joe Shuster y Jerry Siegel, prácticamente estaban viviendo en la calle y no tenían nada de dinero hasta que un escritor en DC se dio cuenta de que no le estaban pasando ninguna regalía y empezaron a abogar por los derechos creativos para las personas que lo crearon. También el rey, Jack Kirby, tuvo una disputa legal con Marvel porque no le querían regresar las ilustraciones que él había hecho, mencionando que fueron para la compañía y que ahora la propiedad y los derechos estaban por Marvel y no por él, por el tipo de contrato en el que se había metido. Al final sí le regresaron una cantidad de su trabajo, pero no toda, lo cual creó un cierto disgusto con él, y esa fue una de las principales razones por las cuales dejó Marvel y se unió a DC, aunque más tarde volvería una vez más a Marvel. Regresando a este escándalo de Marvel, entonces Todd McFarlane no estaba tan contento, y a su vez también un joven Rob Liefeld, que era como el rebelde porque era el más joven de todos, empezó a también estar en descontento con lo que se estaba viviendo dentro de Marvel. Es en ese momento en donde Todd McFarlane empezó a plantar la semilla para convencer a los artistas que les había mencionado de dejar la compañía. Todos, de golpe. Solamente hacía falta uno, Mr. Moneyman Jim Lee, el cual se hacía él difícil, pero yo creo que debido a la presión que ejercían los demás sobre él y con los cuentos que le habrán dicho, decidió unirse a ellos. Lo cual para Marvel no resultó nada bien, ya que estaba perdiendo a su mejor talento. Es así que en 1992 fue fundada Image Comics por estos 6 increíbles artistas. Digo 6 porque al final Whilce Portacio, por decisión personal, no se terminó uniendo a esta nueva empresa. Image fue fundada bajo 3 principios importantes, lo cual venían peleando desde hace tiempo en Marvel, los cuales son que Image no es dueño de las creaciones de cada artista, solo es dueño del nombre, Image Comics. El segundo es que cada socio cumpliría una función independiente y tendría su propio rol dentro de esta compañía. Y el tercero es que los artistas son dueños de sus creaciones y todo el control creativo pasa por ellos. Es decir, que los socios no van a tener ningún tipo de intervención o decisión sobre el proceso creativo. Esos son los principios sobre los cuales se rigió y se sigue rigiendo Image Comics. Dentro de Image Comics había como 6 mini estudios, porque Image es el principal, y dentro había como variantes, pequeños estudios, los cuales eran Todd McFarlane Productions, que él creó Spawn, el cual es uno de sus personajes más representativos, y como otro facto es que él nunca volvió a trabajar con Marvel jamás en la vida, nunca les perdonó, quedó con resentimiento por lo que le hicieron. Shadowline de Jim Valentino, y él lanzó la serie Shadowhawk, él era el editor de Image Comics. Eric Larsen con Highbrow Entertainment, y él creó Savage Dragon, que es una serie que actualmente se sigue publicando. Años más tarde también sería promovido al cargo de editor. Mark Silvestri fundando Top Cow Productions con Cyberforce. Estos 4 artistas todavía mantienen su cargo dentro de Image Comics. Después tenemos a Rob Liefeld, que creó Extreme Studios, y la serie fue Youngblood, el cual fue el que ganó más popularidad debido al tipo de arte que estaba dibujando, y Jim Lee con Wildstorm Productions, y él creó Wildcats. Durante un tiempo las cosas iban muy bien dentro de su nuevo estudio, aunque no tardó para que todo empezara a ir mal. Como decían los Simpson, todo iba a mal ir sal, ya que Rob Liefeld era joven en ese entonces y estaba ganando muchísimo dinero. Empezó a tener ciertos problemas y a volverse un poco flojo con los plazos de entrega, no los estaba cumpliendo, gastos innecesarios y peleas con algunos otros socios, ya que lo acusaron de como que espionaje dentro de la misma compañía. Así que en 1996 Mark Silvestri salió por diferencias con Rob Liefeld. A esta situación se produjo una junta de emergencia con los socios, excepto Rob Liefeld, y decidieron que Liefeld era el problema, por lo tanto le dieron cuello para que Mark Silvestri regresara, que era un miembro que aportaba más a Image Comics. Aunque en 1998 vendría una jugada que nadie se imaginó. En palabras del gran poeta Terry Crews,
la traición, la decepción. Jim Lee vendería los derechos de su sello a DC Comics, contradiciendo por completo los mandatos de Image. Todas las creaciones que él había hecho ahora le pertenecían a DC. Tras este duro golpe para Image, no fue letal, por supuesto, porque es una de las terceras grandes editoriales en el mundo, solo por debajo de Marvel y DC. Empezó a despuntar y empezó a traer artistas independientes, a traer títulos diferentes, que eso representa la base de Image, ya que son historias diferentes a lo que estás acostumbrado. Toda esta época dorada se la deben a Eric Stephenson, el cual sería nombrado como nuevo editor, Eric Larson bajando de este puesto y dejándoselo a él, ya que se empezó a fijar en artistas independientes, artistas diferentes, y eso era lo que necesitaba el mundo del cómic en ese momento. Y si seguimos hablando de éxitos, uno de los más grandes aciertos también fue la llegada de, tal vez le suene el nombre de este señor, Robert Kirkman, el cual también tiene una historia interesante por el mundo de los cómics, con bastantes aciertos y descalabros, diría yo más descalabros, pero si no los hubiera tenido no nos hubiera dado los increíbles títulos como lo son The Walking Dead o Invincible, que son de las series más reconocidas, Walking Dead con los libros y con el programa y todos los spin-offs que se han generado, y ahora tenemos Invincible, que no dudo que en el futuro se vuelva uno de los clásicos tanto literarios como de animación, con lo que está haciendo Amazon Studios en ese momento. Siguiendo con Robert Kirkman, él ha sido la única persona en volverse socio, a pesar de no haber sido uno de los socios fundadores. En el 2010 él fue promovido a socio y creó su sello Skybound Entertainment. Otro mérito que le podemos dar es que él hizo que Robert Liefeld y los demás socios, que fueron los socios fundadores de aquel entonces, hicieran las paces. Así que no es algo que también se diga que fue una tarea fácil. Y esa fue la historia de Image, la creación. Como ven que piensan que 6 artistas inconformes se juntaron para hacer una de las mayores editoriales de cómics en el mundo, y también que piensan de la jugada que les hizo Jim Lee en Image. La verdad es que nadie se lo vio venir y menos de él. Para seguir hablando acerca de la historia de los cómics, creo que es importante mencionarles la vez que en Marvel estuvo en bancarrota. Uno no se lo imagina, pero sí estuvo a punto de desaparecer. Y la historia es la siguiente. Durante bastante tiempo, Marvel junto con DC estuvieron a la cabeza de la industria de los cómics. Pero, como se los había mencionado, se produjo lo que sería la burbuja de los cómics, en donde se empezaron a vender ejemplares por cantidades absurdas de dinero. Tenemos la salida de los artistas que les había comentado de Marvel, que fueron a hacer su propio estudio. Las cosas no pintaban bien para la compañía de la Casa de las Ideas. Sumado a esto, tenemos que había un director llamado Ron Perlman, el cual no tomó buenas decisiones, ya que fue de los principales promotores de la sobreexplotación, creando estampas, cartas y juguetes en cantidades masivas y que no se estaban vendiendo. A su vez que Marvel también pensó en crear su propia distribuidora de cómics, pero no contó con la infraestructura necesaria, ya que estaba produciendo más de lo que podían almacenar y distribuir. Y sumándole más cosas, Ron Perlman fue acusado de robarse recursos. Así que en 1996, tras varios problemas con él, fue cesado como presidente de la compañía, tomando su lugar Isaac Belmonte y Avi Arad. A estos dos, habiendo considerado todas las opciones disponibles para mantener a flote compañía, no les quedó más que aventarse un Michael Scott y declararse en bancarrota. Un movimiento bastante arriesgado, pero les dio el tiempo necesario para ver y pensar qué es lo que harían para salvar la compañía. Dentro de estas opciones que se plantearon fue el hacer juegos interactivos para computadora, que en aquella época estaba bastante de moda. Intentaron hacer restaurantes temáticos de los superhéroes, pero no tuvieron el éxito que ellos esperaban. Tras más pérdidas y fracasos, vino una persona la cual tuvo una idea que fue el rescate que necesitaban. David Maisel tuvo la idea de que se explotara su más grande activo, los cuales eran los superhéroes. Él propuso la idea de vender los derechos exclusivos de sus personajes claves a estudios cinematográficos. Spider-Man fue vendido a Sony, los X-Men fueron vendidos a 20th Century Fox y Hulk fue vendido a Universal, lo cual les habría dado una cantidad de dinero para producir la idea que ellos tenían en mente, producir sus propias películas, hacer su propio estudio cinematográfico. Ahí viene la idea de la creación de Marvel Studios. Ahora, con los derechos de los héroes más importantes vendidos a todas estas distribuidoras y estudios cinematográficos, se quedaron sin varias opciones con las cuales poder producir una película, ya que sus superhéroes con más afición estaban vendidos a otros estudios.
pero no todo estaba perdido, ya que había algunos que si bien no eran tan famosos, todavía tenían un sector popular dentro del mercado de los cómics, como fue el caso de Iron Man. Y la historia nos muestra que fue un rotundo éxito, empezando todo lo que conocemos como la era del universo Marvel en películas. Después de haber hecho un recorrido por lo que es la era de los cómics y haberles compartido información extra, es hora de pasar a nuestra siguiente sección, en la cual hablaremos sobre los diferentes formatos y ediciones que podemos encontrar en el mercado. Recuerden que en la página de Instagram subí las publicaciones para que puedan ver ejemplos de cómo son, por si es la primera vez que están entrando al mundo de los cómics o no sabían que existían estas ediciones. Ahí pueden ver cómo son estos diferentes formatos. Recuerden que es the.house.of.comics. Continuemos. Las más comunes que se van a encontrar y de las que van a escuchar hablar más son los números sencillos o grapas. La verdad nunca me ha gustado llamarles grapas porque me imagino otra cosa, pero bueno, son estos números. Tenemos los TPBs, hardcovers y los omnibus. No se preocupen que iré profundizando más en estos, empezando por los números sencillos o grapas. Están compuestos en su mayoría de unas 20 a 32 hojas, los números sencillos. Hay algunos números que se le llaman anuales, que es cuando se celebra la circulación de un run por un año. Al 12º mes se hace el anual, por lo general también se hacen en verano para atraer más lectores. Estos llegan a contar con 48 a 64 páginas. En el caso hay algunos que son un poquito más extensos, como se me viene a la mente el Giant Size X-Men número 1, que contaba con 72 hojas. Dentro de estos existen diferentes tipos de portadas. Hay algunas que se les llama portada foil, que son como brillantes, portadas regulares, que las encuentras en todos lados, y hay algunas que son portadas que solo encuentras en convenciones o en las tiendas de cómics, lo cual se le conoce como DM o Direct Market. También a esto hay una que se le llama blank. Es una portada en blanco para que si en alguna convención te encuentras a tu artista te pueda hacer alguna ilustración. Los números individuales tienen una medida de 16.8 por 25.8 centímetros, de lo que está conformada una historieta normal. Es un librito sencillo, delgado, el cual es el más popular y el más conocido en todas las tiendas de distribución de cómics. Posteriormente tenemos el TPB, que se le conoce como Trade Paperback. Trade porque es una compilación de números y paperback porque es de pasta blanda. Esa es la definición de los TPBs, como también se les conoce. Por lo general tienen 4 a 12 números y llegan a tener contenido extra, como por ejemplo que las portadas te las ponen hasta atrás, te ponen algunos bocetos y en ocasiones te llegan a poner el guión en crudo de cómo se originó la historia, cómo es que el escritor propone los escenarios y los diálogos. En la parte artística, el ilustrador llega a poner algunos bocetos que hizo sobre los personajes o algunas ilustraciones a lápices. Cabe mencionar que los TPBs tienen la misma dimensión que un cómic normal. Después tenemos los HC o hardcovers. Estas son ediciones de pasta dura, tienen mayor calidad en cuanto a la impresión. En cuanto al papel, es un papel un poquito más duro, ya que el papel de los cómics y de los TPBs por lo general produce el sangrado. Cuando tú volteas la página, en ocasiones llegas a notar lo que está en la hoja anterior. Estos tienen un papel de calidad mejor, en ocasiones es el mismo papel. Lo que sí es que el formato es más premium, es una tapa dura y las portadas en estas también llegan a ser diferentes. Hay algunas que también, por lo general ya casi siempre se va a manejar el mercado regular y el mercado directo, el direct market. Porque hay estos hardcovers y hay omnibus, los cuales veremos más adelante, que llegan a tener dos tipos de portadas. Al igual que los TPBs, tienen ciertos números de 4 a 12 y llegan a tener contenido extra al final de las páginas. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos los omnibus, de 28.5 por 19.5, la misma medida que un hardcover. Y es un libro que contiene toda la historia, todo el run que se realizó de un personaje. Es por eso que a mí me gusta coleccionar los omnibus y los hardcovers, porque aquí no tienes que comprar tantos libros como los TPBs o individuales. Personalmente creo que es mejor coleccionar toda la historia en un solo libro y te sale más barato que estar comprando, imagínate, todos los números individuales. Pero como les comento, esa es una cuestión personal. Si a alguno de ustedes les gusta coleccionar las portadas individuales, también está bien.
Estos libros contienen unas 800 a 1200 hojas y en general tienen unos 20 números. Existen algunos ómnibus que se han partido en 2 volúmenes porque el run es demasiado extenso, como por ejemplo Batman de Scott Snyder, que tiene 2 ómnibus. En general, estos que les estoy mencionando son los más comunes que se llegan a encontrar. Dentro de este mundo debo decir que cada editorial también se le ocurre en ocasiones lanzar sus propias ediciones que no vas a encontrar repetida en alguna otra. Por ejemplo, Marvel tiene lo que son las Gallery Editions. Son un poco más altas que un Omnibus. O recuerdo que también sacaron la Galactus Editions, que era un libro enorme, casi como el atlas que llevabas a la escuela, y es para que tú disfrutes del arte. DC no se queda atrás, ya que tiene los que se le conocen como Absolutes, que son libros de 23 por 30 centímetros, o sea, son libros gigantescos, pero estos Absolutes solamente contienen la historia principal. El Absolute de La Corte de los Búhos, que solamente habla de esa historia, la cual es fantástica. Son unos libros, ediciones muy especiales, ya que son con se le llama un slipcase, en donde es una cajita que adentro está protegiendo el libro. Desafortunadamente aún no me hago de uno de estos Absolutes. Sí quisiera tener alguno, pero pensaría muy bien cuál es el que adquiriría, debido a que como es un formato premium, el precio también suele ser un poquito elevado. Para ponerles un rango de precio, llegan a estar entre los 2.500 a los 3.500. Tenemos, por ejemplo, a Dark Horse, que saca su Library Edition, que es una edición un poquito más alta que un Omnibus. Yo tengo una que es Lady Killer de Joel Jones, una historia también fantástica. Y esta hasta viene con un listoncito como de biblioteca, la portada es pasta dura, pero viene con diferentes grabados y relieves. Es así como cada editorial trata de que sus obras tengan, aparte de la historia, que el mismo libro en sí sea una pieza de colección. Y con eso terminamos esta sección. Se logró y se cumplió después de haberles dado toda esta cronología histórica y estos diferentes tipos de formatos que se pueden encontrar. Quisiera comentarles los últimos factos del día. La era más larga de los X-Men, o el run más largo de los X-Men, estuvo a cargo de Chris Claremont, que duró 16 años, empezando de 1975 y terminando en 1991. El último facto que les quiero dar es que sabían que existen los premios Eisner. Esto en honor a Will Eisner, el escritor de The Spirit, que fue una serie que salió para Disney. Y esta historia es importante ya que él le dio un nuevo uso a lo que fue el acomodo de paneles para hacerlo más estético y para que el uso y la composición de los paneles ayudaran a la narrativa. Es por eso que se crearon los premios Eisner en honor a él, que son como los Óscares para los cómics. Aquí podemos ver que se premia mejor artista, mejor escritor, mejor obra independiente, por mencionar algunas de las categorías. Estos premios son entregados durante una convención, quizá ustedes hayan escuchado hablar, la San Diego Comic Con, que es la mayor convención de cultura popular que existe en el mundo, y es aquí en donde se realiza la ceremonia. Es así como llegamos al final de este segundo capítulo. Espero que esta investigación y el programa hayan sido de su agrado. Recuerden estar al pendiente de la página de Instagram, ya que en el siguiente por fin tendremos las primeras reseñas de los libros. Si llegaste hasta esta parte, te agradezco el tiempo que me has brindado y por haber sido parte de esta emisión. No me queda nada más que decir. Nos vemos en la próxima historia.